Listo. Bien, vamos a continuar, chicos, ¿ok? Bien, como ya habíamos estado evaluando esta situación de la segunda revolución industrial, nos tiene que llevar a entender las migraciones debido al centralismo de estas revoluciones, ¿ok? El crecimiento de las ciudades, que ya lo hemos visto también, la industria, los nuevos fundamentos y energía. Recordemos que la primera revolución fue el carbón, ahora sería la electricidad y el petróleo, ¿ok? Estos dos hombres van a intentar innovar en cuanto a lo que es la electricidad y su poder. Entonces, gracias a esos dos personajes, hoy tenemos la electricidad viable en nuestras vidas cotidianas. Luego de esto, pues se van a formar prácticamente lo que es las nuevas formas de trabajo, ¿no? El Fordismo y el Taylorismo, que ahorita lo vamos a ver también. Estas cuatro, no te olvides, por favor, hay que anotar siempre en nuestros apuntes, estas cuatro herramientas fueron las que más se trabajaron en la segunda revolución industrial. Metalurgia, industria, en este caso la electrónica, la mecánica y la industria química. Cuatro fundamentos muy importantes que se trabajaron en este proceso. Las nuevas formas de también trabajar la tierra era muy importante. La tierra nunca va a dejar de ser importante ya que de esa subsistimos, pero se puede innovar en cómo trabajar la tierra. Para eso pues se pueden trabajar abonos, y en este caso ellos habían empezado a trabajar lo que son los abonos químicos, y utilizando nuevas formas de conservar los alimentos, que era lo más importante para ellos. Si estamos empezando la revolución industrial, tenemos que también velar por la alimentación. Y la agricultura siempre, siempre, siempre va a tener un punto muy relevante en todo esto. Algo que se innovó fue pues las telecomunicaciones, ¿no? El transporte. Progresaron también gracias a la innovación de los ferrocarriles, los tranvías, los metros, los primeros automóviles, como los puedes ver aquí. Este fue el primer automóvil, es medio raro, pero este fue la primera vez que se empezó a innovar en este tipo de industria que pues hoy en la actualidad pues ya es muy diferente, ¿verdad? Los primeros aviones, los primeros vuelos, en el año 1903, los hermanos Wright van a hacer los primeros vuelos y pues si hoy comparamos con los aviones que hoy existen, pues ha sido un gran avance. Y en las comunicaciones, pues, ¿cómo fue las comunicaciones? Antes eran cartas, telegramas, que escritas a mano siempre se enviaban y demoraban meses en llegar, dependiendo de la distancia o semanas, pero el señor Bell, en el año 1876, innovó con el primer teléfono. Esto es el primer teléfono que se inventó en ese tiempo, ¿ok? Esto también fue cambiando. Pues el señor Edison también utilizó el fonógrafo, una nueva forma también de escuchar los sonidos, de apreciar también inclusive la música, ¿ok? Estos fonógrafos eran utilizados tanto como para ciertas ondas sonoras, pero también se empleó muchísimo para la música. Entonces podríamos decir que esos también fueron los primeros parlantes que existieron en aquellos años. Y luego, pues el cine no se puede quedar atrás, ya que para ese tiempo también era muy importante. Entonces, estas eran las primeras máquinas, se puede decir así, creadas por los hermanos Lumière en el año 1885, que poco a poco van a empezar a transmitir las imágenes a una pantalla gigantesca y que pues gracias al invento de estos hermanos, hoy en día pues puedes ir a Cineplanet, Cinemark y cosas por el estilo. Aunque hoy no se puede, pero bueno, has podido disfrutar. La radio. Recuerdo que entre los años 90, 80, la radio era muy importante y muchas personas escuchaban radio y era el mejor método de comunicación inclusive. Se utilizó para muchas formas, a través de la música, de la información política y cosas por el estilo. Entonces el señor Marconi en el año 1906 va a empezar a innovar en este novedoso trabajo que era prácticamente trabajar la radio. ¿Ok? El mecanismo de la radio. La extensión del comercio se hizo más popular. Para el año 1870 al año 1914 se va a ver un boom. El boom de exportar, el boom de comercializar, el boom de trabajar y abrir nuevos comercios. ¿Ok? Nunca te olvides, el periodo entre 1870 y 1914, la extensión del comercio se va a hacer más viable. Bien, entonces esto es lo que nosotros hemos podido ver prácticamente en lo que ha sido la segunda revolución industrial. Hemos visto más cambios que en la primera, pero si nosotros hacemos un recuento general, porque para eso estamos en esta clase, podemos tomarlo de esta forma. Un ratito, por favor. Podemos tomarlo de esta forma. Primero, aquí. En la primera revolución industrial, sabemos que los sistemas de producción mecánicos empezaron a trabajar en base a la hidráulica y el vapor. Entonces, la máquina a vapor del señor James Watt es la primera máquina que se inventó.
¿ok? Fue la primera máquina a vapor. ¿En qué año? 1774. Aquí están las fechas. Lo voy a dejar acá, pero ustedes también tienen que también leerlo y recordarlo, por favor. Para el año 1784 se va a crear un primer telar para poder trabajar mejor la textilería. Y en el año 1829, hijo, se va a trabajar la locomotora a vapor, con los pequeños ferrocarriles. ¿Ok? Ya en la segunda revolución industrial, podemos decir que la división del trabajo, el uso del sistema eléctrico, la industria química y electrónica y automovilística ya había hecho un cambio radical. ¿Ok? Aquí aparece la primera marca llamada Ford en los automóviles, que hasta el día de hoy existe esta marca Ford en los autos. ¿Ok? Entonces, en el año 1870 se puede decir que la primera cinta de transporte, quiere decir la primera línea de el transporte ferroviario. Para el año 1871, la primera central hidroeléctrica. Para el año 1880, el señor Thomas Alva Edison inventa la bombilla eléctrica y ahí se crea ¡pum!, la luz. Para el año 1886 tenemos el primer automóvil a combustión interna, ¿ok? Todavía no era el motor, ya no es que prendías algo, ¿no? Sino era combustión interna, trabajado con electricidad. Y luego tenemos en el año 1897 la primera transmisión de radio, ¿no? El señor Marconi ya había empezado a trabajar. La tercera revolución industrial ya es prácticamente una incorporación de la microelectrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción. ¿Qué quiere decir? En la primera y en la segunda revolución se necesitaba del hombre para producir. En la tercera revolución industrial ya no, porque ya empiezan a fabricarse ciertos instrumentos que podían reducir el costo del personal y poder trabajar por mucho más tiempo. Recordemos que las máquinas, por decirlo así, eran más eficaces que un ser humano, no se gastaban, ¿ok? Podían producir mucho más que un hombre. Entonces eso también va a haber un pequeño conflicto. Eso provocó despidos, ¿no? Me imagino. Exacto. Va a crear un conflicto interno entre los trabajadores y bueno, poco a poco se iba innovando. Para el año 1962 se crean los primeros ordenadores personales, o sea, las primeras computadoras. Para el año 1969, el primer controlador programado para regular las vías, o sea, antes los trenes el hombre lo manejaba, pero ahora ya no. Ahora pues hay un sistema que logra controlar velocidad, tiempo y cosas por el estilo. Para el año 1990 nace el famoso Word o el Internet. Como hoy en la actualidad le estamos dando un uso prácticamente muy asertivo y nos está ayudando mucho a través de la educación que hoy podamos ver. Entonces, esto ha sido prácticamente el proceso de las revoluciones industriales. Dentro de ellas, pues podemos entender que hubieron muchas más todavía, muchos más detalles. Pero esto es lo más resaltante y lo más importante y hemos quedado a punto, se puede decir así, para ya el próximo año entrar a los temas que nos corresponderían.